Antes de empezar, un spam rápido, en la descripción encontrarán los links para las redes sociales de un amigo mío que se dedica a los fanarts, su nombre es Felvakeneko, y en mi opinión es bueno en lo que hace. Ok, ya no los entretengo, corre vídeo. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Jueves, 8:15 de la noche. Me encontraba sentado en el sofá de mi casa, Momo estaba recostada en el mismo sofá con sus piernas sobre las mías mientras leía un libro, yo por mi parte estaba pensando en lo que había sucedido hace varias horas. ¿De verdad crees que Lida seas un...? Pregunté en voz baja, pero Momo había logrado escucharme. Sinceramente no lo sé, no es algo que podría decir a ciencia cierta, las pruebas apuntan a eso, pero, cualquier cosa es posible, así que, quién sabe. La respuesta de mi novia me había dejado un poco insatisfecho, pero ¿qué otra cosa podía esperar? No quería seguir pensando en eso, así que encendí el televisor y empecé a buscar alguna película. Ya mañana tenemos que ir a Tokio, ¿verdad? Preguntó Momo con curiosidad. Sí, ya le hablé al director, dijo que no era la primera vez que un caso así sucedía, y que si querías estar en esa agencia, debías pasar una prueba que el jefe de aquella agencia te pusiera. Entiendo, bueno, no soy alguien débil, encontraré la forma de defenderme. Bueno, si eso no funciona siempre puedo sobornar al sujeto a cargo o con dinero o con unos buenos golpes. Izuku Midoriya, que ni se te ocurra hacer eso. Relájate, solo es una broma. Dije algo nervioso mientras veía lo molesta que se veía Momo. Oye, iré al baño un momento, no me tardo. Dijo Momo para luego irse a baño, a lo que yo esperé a que se fuera y de inmediato saqué mi teléfono y llamé a Bakugo. Se cancela, deshazte de todo, el soborno de cancela. Puta madre amigo, ya saqué un préstamo en el banco, ¿ahora qué hago con todo este dinero? Compra el banco. Luego de eso hubo silencio por un segundo y luego la llamada se cortó, a lo que yo me reí un poco y solo seguí viendo la televisión, pero en eso escuché a Momo hablar desde el baño. Oye Izuku, ¿qué tal si salimos a algún lado? Es temprano y es aburrido estar siempre en casa. Esta petición me tomó por sorpresa, pero la verdad era que Momo y yo nos habíamos saltado la parte de las citas, así que pensé no sería mala idea. Pues, no veo por qué no. Perfecto, entonces me iré preparando.
Bien decía mi padre que las chicas tardaban mucho arreglándose, así que solo me senté en el sofá y esperé a que ella dijera que ya estaba lista. En ese momento solo tendría que correr y ponerme otra ropa para irme, pero para mi sorpresa no tuve que esperar más de media hora. «Estoy lista», dijo Momo bajando las escaleras, a lo que yo rápidamente corrí y me puse mi camisa favorita, negra con relámpagos verdes, además de que era manga larga, por lo que ocultaba a la perfección mi brazo metálico, eso junto a mis guantes. La verdad es que la había mandado a hacer, junto a unos jeans azules y mis amadas botas rojas. Yo igual, dije sin mucho problema, pero cuando vi la ropa de Momo casi me voy de espalda. Tenía una falda roja que le llegaba a las rodillas, además de usar medias negras, las cuales le quedaban bastante ajustadas y le llegaban hasta la mitad del muslo, una blusa rosada con botones los cuales parecían estar luchando por mantener el cofre de Momo en su lugar, y por encima una chaqueta de cuero en la cual la parte de atrás tenía un estampado con forma de W. «Wow, te ves, wow». «Gracias, no fue difícil decidir, me gusta este conjunto», dijo ella mientras daba una vuelta, haciendo que su vestida se levantara un poco, por lo que yo solo miré hacia otro lado en un esfuerzo para no ser un pervertido. «Por cierto, ¿qué es esa W que tienes en la espalda?» «Pues, cuando la compré me dijeron que era por la palabra wonder, que significa maravilla en inglés». «Ya veo, bueno, supongo que podemos irnos, a algún lugar al que quieras ir», pregunté mientras hacía estiramientos básicos. «Ni se te ocurre llevarnos corriendo». «¿Eh? Creí que te gustaba». «Pues sí, pero se supone que hoy vamos a divertirnos, no hay necesidad de ir rápido, podemos tomarlo con calma al menos por hoy». «Esto, pues no estoy acostumbrado a tomar las cosas con calma, pero, si es por ti supongo que no hay problema». Momo sonrió ante mis palabras, a lo que yo le devolví la sonrisa, a lo que ella abrazó mi brazo y luego empezamos a caminar. Una vez salimos del complejo de departamentos, lo primero que hicimos fue pensar en un lugar al que podríamos ir. Yo sugería ir a los bolos, pero a Momo no le gustaba, así que al final no decidimos por un restaurante que estaba como a 3 calles. Quise ir corriendo, pero Momo no me dejó, así que solo estuvimos un rato caminando en silencio. Admito que fue reconfortante estar junto a ella en silencio, pero caminar durante tanto tiempo me pareció algo estresante. Pero una vez que llegamos al lugar, solo nos sentamos y finalmente me pude relajar. Había olvidado lo desesperante que era caminar a esa velocidad, dije mientras me recostaba sobre la mesa del restaurante. ¿Cómo es que nunca te arrestaron por usar tu Kirk sin autorización? Porque nunca me atrapaban, dije mientras sonreía. «Listos para ordenar», dijo una chica la cual estaba vestida de maid. «A mí deme un plato de ramen por favor», dijo Momo con tranquilidad. «A mí deme 3 de katsudon», dije con tranquilidad, a lo que la chica tomó nota y luego se fue. «Bueno, ¿qué hacemos mientras esperamos?» «Sinceramente no lo sé, es la primera vez que tengo una cita». «Ey, igual yo», dijo Momo, a lo que ambos nos reímos. «Bueno, supongo que hay que hablar sobre nosotros y nuestro pasado. Bueno, llevamos un tiempo viviendo juntos, así que yo diría que ya nos conocemos bastante», dijo ella mientras jugaba con su cabello, a lo que yo me puse a pensar en el pasado. Ella se había mudado a mi casa después de que mi madre murió, y desde entonces ella se ha abierto a mí igual que un libro. Quizá haya cosas de ella que no conozca, pero ella me lo ha dicho todo, y aún así nunca le he hablado sobre mi pasado. De hecho, hay muchas cosas que no te he contado, y creo que esta es la oportunidad. Momo se sorprendió un poco por lo que dije, pero luego sonrió y puso su mano en su mejilla. «Bueno, te escucho». «Bueno, ¿por dónde empiezo?» «Por el inicio», dijo ella en forma de broma, pero eso me ayudó. «Bueno, mi Kirk no despertó de la manera habitual. La mayoría de niños despiertan sus Kirks de forma tranquila, algunos hacen levitar algo en sus casas, otros por accidente congelan su juguete favorito. Yo por mi parte, lo desperté en una situación en la cual muchos se darían por muertos». «¿Qué sucedió?», preguntó ella algo preocupada. La verdad no sé por qué, si eso había pasado hace años, pero la verdad no importaba. «Bueno,
Verás, cuando tenía 4 años ocurrió algo extraño, una tormenta eléctrica azotó toda la ciudad y relámpagos cayeron por todas partes, supuestamente era culpa de un villano, pero nunca encontraron a un culpable. En fin, ese mismo día Bakugo y sus padres estaban de visita, su madre y la mía eran amigas así que nos criamos casi como hermanos, pero eso no viene al caso, todo iba bien al principio, pero de pronto algo sucedió, aparentemente un relámpago cayó en el primer piso y todo el edificio comenzó a incendiarse. Yo vivía casi en el último piso, así que el fuego no nos afectaba mucho, pero en cuanto llegó a tercer piso la estructura comenzó a debilitarse y el edificio empezó a derrumbarse. Aún así creímos que podíamos escapar. Mi padre en esos momentos estaba patrullando así que él no pudo ayudarnos. ¿Tu padre es un héroe? ¿No te lo dije? Bueno, ahora lo sabes, mi padre es un héroe, aunque actualmente está haciendo de maestro en Estados Unidos, pero, en fin, continuaré. Mi padre no estaba cerca así que el padre de Katsuki hizo el rol de líder. Solo hubo un problema, el Kid de Bakugo eligió el peor momento para despertar. Imagino que eso fue un problema. Pues claro, sobre todo porque Katsuki tenía demasiado poder, el calor lo hizo sudar mucho y aún no sabía cómo controlar la detonación. Poco a poco acumuló la carga a lo que provocó una explosión gigantesca que destruyó casi todo el piso. Pero, ¿cómo sobreviviste? Mi Kirk, verás, mientras Bakugo acumulaba la explosión yo por miedo retrocedía. Por desgracia la ventana estaba detrás de mí y esta tenía partes metálicas por lo que entre más me acercaba más posibilidades había de que un rayo me impactara. Mi madre se percató de esto y trató de alejarme de la ventana, pero fue tarde, y al final me cayó un rayo, exactamente al mismo tiempo que Bakugo explotaba. Dios mío. Por la expresión de Momo podía decir que estaba entre sorprendida y asustada. Lo normal habría sido que ese rayo me matara, pero eso no sucedió. Cerré los ojos un momento cuando el rayo me cayó y cuando los volví a abrir todo se volvió diferente, ya no veía las cosas de la misma manera, todo parecía estar paralizado. No, eso lo veo ahora. Cuando desperté mi Kirk solo veía las cosas ralentizadas, yo me movía normal, pero los demás se movían en cámara lenta. Al principio me confundí, pero luego entendí lo que pasaba. Lo primero que hice fue ver a Bakugo. La explosión ya había empezado pero aún era pequeña, así que me decidí a sacarnos de allí antes de que la explosión los afectara. Aún era muy pequeño, así que a duras penas pude llevarlos afuera del edificio. ¿No tenías super fuerza también? Preguntó Momo a lo que a mí casi se me sale el corazón. Había olvidado por completo ese detalle. Ella no sabe sobre el One for All, solo sabe que All Might me dejó su agencia, cosa que sinceramente debería hacer que levante sospechas. Eso es complicado. De momento dejemos lo que en ese entonces aún no la tenía, ya te lo explicaré más tarde cuando estemos solos. Por fortuna Momo fue comprensiva y solo se quedó callada esperando que yo siguiera hablando. Bueno, primero saqué a mí y a mi madre, a mi tía Mitsuki y a mi tío Masaru. Ellos eran los padres de Bakugo, pero los llamo tíos de cariño, pero eso no viene al caso. Tuve que hacer varios viajes ya que como ya dije yo aún no tenía fuerza, pero en cuanto los saqué a todos todo volvió a la normalidad y la explosión de Bakugo sonó con fuerza. Luego el edificio comenzó a derrumbarse y allí recordé que Bakugo seguía adentro así que volví a activar mi velocidad y regresé a buscarlo. Vaya, desde pequeño ya eras un héroe. Dijo ella con una sonrisa a lo que yo reí un poco nervioso. No tanto, solo me preocupé en salvar a mi familia. Había más personas en ese edificio y las ignoré, y ni siquiera hice bien el trabajo. La explosión de Bakugo logró avanzar hacia su padre y al ser tan potente lo quemó bastante, aun cuando lo saqué a tiempo los doctores no lograron salvarlo. Hubo un silencio incómodo luego de eso. No me gustaba recordar aquel día ya que siempre me daba un mal sabor de boca, pero en eso sentí la mano de Momo sobre la mía y al verla ella me veía con tranquilidad. Quise decirle algo, pero ella se me adelantó. No tienes por qué culparte, eras un niño, ya fue muy valiente que sacaras a tu familia, incluso volviste por tu amigo. Quizá el padre de Bakugo no haya logrado salvarse, pero hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y eso fue suficiente.
No sé qué tenía esta chica, pero cerca de ella no era capaz de preocuparme, por algún motivo todo lo malo desaparecía cuando estaba con ella, sinceramente no creo que importe el por qué sucede, solo sé que es una de las cosas que me encantan de ella. Bueno, continuando con mi historia, poco después Bakugo y yo tuvimos que volver a clases, pero ya con nuestros quirks las cosas fueron diferentes, verás, había una chica que solía molestarnos, su nombre era Yoruichi, no estoy muy seguro de en qué consistía su quirk, solo sé que ella junto a su séquito de matones le encantaba molestarnos, ella era como 1 o 2 años mayor, así que se podría decir que tenía el derecho, pero ella había elegido el día equivocado para molestarnos, ya teníamos nuestros quirks, y aunque no los controlábamos, resulta que teníamos talento natural para las peleas, entre Bakugo y yo nos deshicimos de su séquito y luego intentamos acabar con ella, pero un aura blanca la rodeó y nos derribó sin dificultad, luego nos forzó a convertirnos en su séquito, o sea, debíamos ser sus matones, quisimos negarnos pero ella era más fuerte y no tuvimos opción, pero desde ese momento Bakugo y yo nos pusimos a entrenar a lo desgraciado para liberarnos de ella, el problema es que ella y nos ganamos muy mala fama, a mí me conocieron como el relámpago demoníaco y a Bakugo como la bomba sangrienta. Esos parecen nombres de villano. Lo sé, ni siquiera nos gustaban, pero años de ser los matones de la jefa de la academia nos dio esa fama. ¿Y a ella cómo la conocieron? No me acuerdo, nunca me presté atención a su apodo, creo que la llamaban Pantera Blanca, ni sé por qué la llamaban así si lo único blanco que tenía era su aura, espera, creo que ya entendí. Dije mientras me llevaba la mano a la barbilla y Momo me veía con una gota de sudor. Como sea, llegamos al último año y la situación siguió igual, nunca logramos ni encestarle un golpe a Yoruichi, y hubo momentos en los que casi nos rendimos, pero luego algo extraño pasó, un villano la capturó, al principio yo no sabía que era ella y pensé que solo era una civil, pero me dio igual y la rescate, fue un rescate ilegal ya que no tenía permiso a usar mi Kirk por lo que solo me fui de allí, ya al día siguiente Yoruichi me reconoció como el que la salvó aun cuando usé máscara. Es difícil no reconocer al único que puede correr más rápido que el sonido y lo cubre una aura eléctrica color verde esmeralda. Tuche, como sea, ella me reconoció y de la nada nos dejó a Bakugo y a mí en paz, aprovechamos para pedir disculpas a todos los alumnos, algunos las aceptaron, otros no, pero lo bueno era que nuestra conciencia estaba tranquila, bueno, más o menos, durante esos años Yoruichi nos obligó a hacer muchas cosas, muchas de ellas creo que se podrían considerar delitos, y varios alumnos desaparecieron, eran de los que Yoruichi siempre nos obligaba a molestar, y no quiero pensar que hayan atentado contra sus vidas por nuestra culpa. Momo no supo qué decir respecto a lo que dije, por lo que solo me vio en silencio por lo que yo seguí hablando. Bueno, a partir de aquí es simple, entrenamos todo el año para entrar a la UA, conseguimos entrar, nos pusieron en la clase 1A y lo demás es historia. Vaya, tu vida tampoco fue muy fácil. Tal vez, pero no es como si tuviera derecho a quejarme, tú tuviste que valerte por ti misma desde pequeña, digo, en tu situación yo ya habría muerto. No lo creo, el ser humano siempre encuentra la forma de sobrevivir, estoy segura que tú también lo habrías hecho. Bueno, supongo que nunca lo sabremos. Dije mientras sonreía, pero de pronto la mesera nos interrumpió con nuestra comida. Lamento la tardanza, estamos algo cortos de personal. Descuide. Dije para luego ver los platos de katsudon mientras se hacía agua a la boca. Durante el resto de la cita estuvimos hablando de temas diversos, algunas anécdotas raras que nos había sucedido, y algunos chistes, en sí fue bastante divertido, hasta que llegó la hora de volver a casa. Ya eran las 10 de la noche y ya habíamos salido del restaurante, y ya íbamos de camino a casa. Fue bastante divertido, deberíamos hacerlo más seguido. Dijo Momo mientras abrazaba mi brazo izquierdo, pegándose mucho a mí, estoy de acuerdo. Por cierto, me dijiste que me explicarías el tema de tu superfuerza cuando estuviéramos solos. Dijo ella a lo que yo me puse tenso, había olvidado ese detalle por completo. Te lo digo en casa, no quiero que alguien nos escuche por accidente.
Momo comprendido esto y seguimos nuestro camino en silencio. Yo me la pasé pensando en qué decirle, pero al final me decido por decirle la verdad. Ya después de unos minutos llegamos a la casa, pensé en encender las luces, pero la luz de la luna iluminaba bastante así que no lo vi necesario, por lo que solo cerré la puerta mientras que Momo fue a sentarse en el sofá. Bueno, sobre mi superfuerza. Dije mientras buscaba algo de beber en la nevera, pero por casualidad descubrí que esta tenía doble fondo. Al parecer mi padre tenía una reserva secreta de alcohol, y se veía de muy buena calidad, así que solo saqué un par de botellas y las llevé a la mesa que estaba frente a sofá. No sabía que las tenías. Dijo Momo algo sorprendida. Yo tampoco, acabo de encontrar la reserva de papá, no volverá al país en un tiempo así que no creo que le moleste. Dije mientras abría una botella de vino y le servía un vaso a Momo a lo que ésta solo levantó los hombros y la aceptó. Bueno, mi superfuerza pues, es más que eso, pero es complicado. Te escucho. Dijo ella mientras le daba un sorbo al vino. Bueno, sucedió aproximadamente 10 meses antes del examen de admisión, conocí a Olmig de pura casualidad, y, bueno, él me vio salvar a Yoruichi a una niña, al parecer eso le confirmó que yo era un héroe, pero no estoy seguro, solo sé que me considero digno de ser su aprendiz. Sí que eres afortunado. Lo sé, pero allí no acaba la cosa. Él me habló sobre su Kirk, y me dijo que se llamaba One for All, una antorcha sagrada que se hereda de generación en generación y con cada generación se hace más fuerte. Él era el 8º portador, y me eligió a mí como 9º portador, luego me dio su Kirk, y obtuve mi superfuerza, también aumenté mi velocidad y mi resistencia a los ataques, pero solo controlo el 75% de este, y de hecho casi nunca uso el 75% que puedo usar, siempre trato de usar poco poder para no matar a alguien por error. Me quedé callado unos segundos esperando que Momo me llamara estúpido. La verdad es que ahora que lo escuchaba en voz alta sonaba bastante estúpido, pero en su lugar solo escuché 2 palabras. Te creo. Me sorprendí un poco por eso, ya que cuando lo decía en voz alta sonaba muy difícil de creer, pero antes de poder decir algo ella se me adelantó. Era difícil no notar las similitudes entre tu superfuerza y el Kirk de Olmig. Claro, los relámpagos lo descartaban, pero, supongo que tus relámpagos fueron solo una forma de ocultarlo. Además, siempre vi que Olmig y tú tenían cierta cercanía, así que, se podría decir que era un poco obvio. Al principio me sentí un poco aliviado de que Momo me creyera, pero luego pensé en cómo reaccionaría Momo al saber que le había mentido, y ella pareció darse cuenta ya que de inmediato puso su mano en mi hombro y luego comenzó a hablar. Oye, si crees que estoy enojada pues te garantizo que no es así. Entiendo que hayas ocultado este secreto, digo, si ese don llega a ser de conocimiento público habría miles de villanos de todo el mundo tratando de conseguirlo por la fuerza, y ni hablar de los millones de envidiosos que se la pasarán criticando hasta el más mínimo de tus errores, y muchos otros problemas que conllevaría que ese Kirk se hiciese público, así que descuida, yo entiendo. Sentí que el alma me había regresado cuando escuché eso. En ese momento me sentí más que agradecido de tener una novia tan comprensiva. Si soy digno de tener una novia tan grandiosa, imagino que habré hecho algo bien en mi vida. Eres un tonto. Diría ella entre risitas a lo que yo puse mi mano en su mejilla y hablé. Pero así me quieres. No dudé y le di un profundo beso a Momo. Poco a poco la pegué más a mí, mientras que ella se recostaba en el sofá, quedando yo encima de ella. De a poco empecé a profundizar el beso, iniciando una ligera pelea de lenguas, la cual luego de algunos segundos logré ganar. Luego rompí el beso y vi a Momo a los ojos. No sé qué tienen esos ojos, pero había veces en las que sentía que me hipnotizaban. En ese momento activé mi velocidad, y empecé a memorizar cada detalle de su rostro. No sé bien por qué lo hacía, simplemente quería ver con detalle cada parte de ella, como si fuese la última vez que lo haría, su piel, sus ojos, sus labios, su cabello. Al final sonreí y desactivé mi velocidad.
Ya sabía que eras hermosa, pero viéndote de cerca puedo decir que Dios se pasó de la raya cuando te creó. No quise darle tiempo de responder, por lo que solo le di otro beso, mientras mi mano comenzaba a recorrer su cuerpo, hasta que llegué a su muslo. Sentí que ahogó un suspiro ante eso, y cuando entreabrí los ojos noté que estaba muy sonrojada. Vi eso como una luz verde, por lo que dirigí mi mano debajo de su falda, pero en eso sentí su mano deteniéndome, cosa que me confundió, por lo que rompí el beso y antes de preguntar ella habló. Tranquilízate, vaquero, todavía no es momento para eso. Mentiría si dijera que no me había decepcionado ante eso, cosa que por algún motivo le pareció adorable a Momo, ya que tras algunas risitas apoyó mi cabeza sobre sus pechos, a lo que yo solo me acorruqué. No era lo que esperaba, pero estaba bastante satisfecho. Pasamos el tiempo abrazados, sin siquiera preocuparnos por lo que ocurría en el resto del mundo, hasta que al final ambos nos quedamos dormidos. Narra Sun. Más te vale que esto funcione, de lo contrario matarte no habría valido la pena. Dije mientras atravesaba el pecho de un científico. En ese momento me encontraba en uno de los laboratorios más importantes de España. Aquí investigaban todo lo relacionado con los quirks de velocidad, y eso me interesaba bastante, pero no para volverme más rápido, eso lo podré conseguir con el tiempo. La razón por la que estaba allí era para forzar a los científicos del lugar a darme unas fórmulas especiales, las cuales me ayudarían a construir una máquina que para un velocista sería la perdición. Me costó un poco, pero logré que uno de los científicos me diera las fórmulas, y ahora que tengo lo esencial, solo tengo que ponerme a robar todos los materiales necesarios para hacer mi golpe, y ya que soy un velocista, pues, digamos que eso no será tan difícil. Perspectiva del narrador. Al día siguiente, podemos ver a Momo y a Izuku cambiándose de ropa en la habitación principal. Oye Izuku, ¿has visto mis pantimedias? Preguntó Momo mientras rebuscaba en sus cajones. Creo que las pusiste en cajón de abajo, diría Izuku mientras terminaba de acomodarse la corbata, mientras que Momo buscaría en el cajón que el peliverde mencionó, encontrando allí sus pantimedias para después proceder a ponérselas. Oye, ¿de verdad crees que el tipo que administra la agencia de All Might me acepte? Digo, sí, mi Kirk es útil para ciertas cosas, y no dudo de mi intelecto, pero no soy tan fuerte o rápida como tú, y no creo que la inteligencia pura me ayude contra alguien de esa agencia. Diría Momo algo insegura, pero en eso Izuku pondría su mano en el hombro de la azabache y luego hablaría. Te daré un truco que mi madre me dio cuando era pequeño. Si te sientes insegura o no crees que seas capaz de lograr algo, solo imagínate a ti misma haciéndolo con el menor esfuerzo. Repite esa imagen en tu cabeza hasta que te canses y al final lo tomarás como una realidad, y eso te hará más segura. Ante esto Momo se confundiría un poco, para después cerrar los ojos y hacer lo que Izuku diría. Pues, ayuda un poco, pero no me convence. El secreto está en la constancia. Ahora vámonos que el tren sale en 3 minutos. Con tu velocidad no quedarán 2,5, pero está bien. Tras decir eso Momo tomaría sus maletas y se subiría en la espalda de Izuku, quien hizo lo mismo con sus maletas y luego comenzó a correr, no sin antes cerrar la casa con llave, y como Momo había dicho, les tomó mucho menos de 1 minuto llegar a la estación, y allí se encontraron con todos sus compañeros de clase, a excepción de uno, Tembialida. Esto haría que Izuku entrecerrara los ojos con desconfianza. Hey chicos, ¿saben dónde está Lida? Preguntó Uraraka, a lo que Momo negaría con la cabeza. Es raro, no lo hemos visto en varios días. El sensei dice que está enfermo, pero es bastante extraño, diría Kirishima mientras ponía una mirada pensativa. Izuku se vio tentando a decirles sobre sus sospechas, pero luego recordó lo que el policía y el director Nezu le habían dicho. Flashback. Podemos ver a Momo, Izuku y al detective Naomasa en la oficina del director Nezu, quien se encontraba junto a los demás profesores. Escuchen, sabemos que esto puede ser muy difícil para ustedes, descubrir que su compañero de clases posiblemente sea un villano, sobre todo teniendo en cuenta la historia que tienen con él. Habló el director Nezu haciendo referencia a lo que Sun le había hecho a la madre de Izuku, quien tenía una mirada muy seria.
Pero deben entender que hablar de esto con alguien más solo haría que los prejuicios aparecieran. Aún no estamos seguros de que el estudiante Tenya Lida sea el villano Sun, y si les dicen a sus compañeros en poco tiempo la academia entera lo sabrá, y sin importarles si es inocente o no lo tacharán de villano y a la larga eso nos puede traer muchos problemas a todos, así que, por favor, hasta que estemos seguros, no digan ni una palabra. Pidió el director Nezu, a lo que Momo miraría a Izuku, quien tenía una mirada algo molesta. Tampoco es como si tuviéramos opción, diría el peliverde evitando mirar al director a los ojos, quien solo suspiró y luego les hizo una seña a los estudiantes, dando a entender que eran libres de irse. Sé que el que está bajo sospecha es Lida, pero también debemos vigilar al joven Midoriya, ese villano asesino recientemente a su madre, no descartemos la posibilidad de que intente hacer algo estúpido. Ordenó el director Nezu, sin darse cuenta de que Izuku y Momo habían escuchado eso, pero en vez de decir algo solo siguieron su camino, sin decir ni una palabra. Fin del flashback. Probablemente tenga diarrea explosiva. Habló Izuku mientras revisaba en qué tren le tocaba, haciendo que las chicas presentes pusieran una mueca de asco, mientras que los chicos solo se aguantarían las ganas de reír. Luego de algunos minutos, poco a poco todos comenzarían a retirarse, hasta que solo quedaron 5 personas en la estación. Te veré en una semana, viejo, diría Izuku mientras él y Bakugo chocaban los puños, a lo que el Peli Zenitsu junto a Tsuyu abordarían un tren. «Hey, Todoroki, ¿con qué héroe harás tus pasantías?», preguntó Momo a su expareja, quien la vio algo incómodo y luego respondió. «Un amigo me pidió que hiciera las pasantías en Tokio, pero yo no quise, así que las haré en una ciudad costera, allí hay varios héroes elementales, quizá puedan ayudarme con mi hielo o con mi fuego». «Bueno, te deseo suerte», habló Momo con una sonrisa amable, haciendo que Shoto solo suspirara. «Como sea», diría el bicolor para después ir a subirse al tren que le tocaba, sin darse cuenta de la fría mirada que Momo le estaba clavando. «Izuku, en la noche tengo que decirte algo sobre Shoto. Oye, lo que haya pasado entre tú y él ya es pasado, está bien, no quiero oír detalles de lo que hacían cuando cerraban la puerta», diría Izuku haciendo que Momo se confundiera, pero tras procesarlo unos segundos se percató de lo que Izuku trataba de decir. «No hablo de eso, idiota, además él y yo ni siquiera llegamos a darnos un beso, mucho menos llegamos a eso». «Bueno, pero no te enojes», diría Izuku algo asustado por la actitud de Momo. «Lo que intento decir es que tengo la sospecha de que Shoto oculta algo». Esta vez Izuku lo tomaría en serio, ya que el tono con el que Momo lo decía, daba a entender que no era nada bueno. Luego de unos segundos de silencio el tren de la pareja llegaría, a lo que Momo tomaría las maletas y se dispondría a entrar, pero en eso vería que Izuku no avanzaba. «¿Ocurre algo?», preguntó la Asabache con una mirada curiosa. «Ve tú, yo tomaré el camino largo». Momo sabía a lo que Izuku se refería, por lo que solo suspiró y se propuso a subir las maletas al tren. «Hazme un favor, y no llegues tarde». «No prometo nada», diría Izuku segundos antes de que las puertas se cerraran, a lo que Momo solo se dirigió a su asiento. Varios minutos después, el tren iba a una gran velocidad, con destino a Tokio. Debido a que la velocidad de dicho tren eran tan altas, se esperaba que pudiesen llegar a Tokio en aproximadamente una hora. Momo estaba recostada contra la ventana mientras veía el paisaje. Aún a esa velocidad, las cosas más lejanas se podían presenciar, y era una vista bastante hermosa. «Mamá, mira, es un héroe», gritó un niño que estaba a algunos asientos atrás, y en poco tiempo todos los pasajeros voltearon a ver, a lo que Momo con curiosidad miró lo que pasaba, encontrándose con que Izuku estaba usando su traje de héroe, y estaba corriendo a la par del tren. «Jeje, está loco», diría Momo en voz baja justo antes de que Izuku la viera, a lo que ésta le tiró un beso, cosa que hizo sonreír a Izuku, quien solo aceleró para tratar de rebasar el tren. «Bueno, creo que puedo dormir un poco antes de llegar», diría Momo antes de acomodarse para tratar de dormir un poco.
Mientras tanto con Izuku, este había logrado alcanzar la cabina del conductor de dicho tren, quien al verlo se sorprendió, a lo que Izuku comenzó a hacerle señas para hacer una carrera, a lo que el sujeto sonrió y luego aceleraría aún más el tren. Ese tipo me cae bien, diría Izuku para luego también aumentar la velocidad, empezando así una carrera entre hombre y máquina. A principio ambos estaban al mismo nivel, pero en eso Izuku vio que al frente había una formación de montañas en la cual había un solo túnel, el cual había sido diseñado para que aquel tren pasara. En cuanto el conductor se dio cuenta de esto, de inmediato llevó la máquina a la velocidad máxima para dejar atrás a Flash. Ni lo sueñes, gritó Flash para luego acelerar. Si lo dejo entrar primero al túnel, tendré que escalar la montaña o rodearla y eso le dará mucho ventaja, diría Izuku para luego poner una mirada desafiante, y sin esperar nada activó el One for All, con el cual de a poco comenzó a rebasar a tren y tras algunos segundos, Izuku pudo entrar en el túnel justo antes que el tren, ganándose un grito de cólera por parte de conductor, a lo que Izuku solo se rió y mientras avanzaba comenzó a correr en espiral a través de las paredes y techo del túnel, y entre más rápido iba la vista más se distorsionaba, pero todo acababa en un gran espectáculo de luces. Pero en eso, Flash miraría hacia su lado, y se sorprendería por lo que vio, ya que allí había algo similar a un reflejo suyo, pero eso no era posible ya que no había nada que pudiera reflejarlo, pero así como apareció, también desapareció, por lo que solo lo ignoró y siguió corriendo, y cuando llegó al final del túnel este salió disparado cual misil, logrando adelantarse bastante al tren. Ese chico es rápido, comentó el conductor del tren mientras veía como Izuku se alejaba poco a poco. Un rato después, el tren había llegado a la estación, por lo que Momo se bajó de este mismo y se encontró a Izuku sentado en una banca mientras tomaba una botella de agua. ¿Cansado?, preguntó Momo mientras se sentaba junto al velocista. No realmente, solo sentía la boca seca. ¿Nunca te cansas? Esta vez Momo tenía mucha curiosidad, porque desde que conoció a Izuku nunca lo ha visto cansado, herido tal vez, pero nunca cansado. No, yo tampoco lo entiendo, pero de alguna forma mi cuerpo genera suficiente energía para que pueda correr tanto como quiera sin sentirme cansado. Eso sí, debo comer altas cantidades de comida para mantener eso. Una vez pasé 3 días sin comer y seguía usando mi velocidad solo para ver qué pasaba, me desmayé y estuve hospitalizado por desnutrición extrema. De verdad eres muy tonto. Lo sé, pero al menos ya sé que no debo pasar mucho tiempo sin comer. ¿Sabes? Creo que mejor ya nos vamos, quiero ver si ese sujeto me acepta en la agencia. Ahora si quieres que corra. Por favor, no quiero que llegamos tarde. Bueno, en ese caso, súbase señorita, diría Izuku para luego agacharse, a lo que Momo se subiría en su espalda, al tiempo que el velocista usaba su fuerza para cargar con las maletas, para luego empezar a correr. Con su velocidad no le tomó mucho tiempo llegar a la agencia. Bueno, yo me encargo desde aquí, tú puedes ir a estirar las piernas si quieres. Lo iba a hacer de todos modos, dejaré esto en el hotel y aprovechando que ya tengo puesto el traje, iré a patrullar. Tras decir eso Flash se iría del lugar, dejando sola a Momo, quien tomó la maleta en donde traía su traje de heroína y luego entró en la agencia. Buenos días señorita, ¿qué se le ofrece?, preguntó la secretaria, a lo que Momo mostró su tarjeta de estudiante. Vera, vine junto al estudiante de la Yue Izuku Midoriya quien hará sus pasantías aquí, venía para solicitar que me permitieran hacerlas aquí también. Ya veo, bueno, en ese caso pase a la oficina del jefe, él decidirá si puede hacer sus agencias aquí o no. Si lo desea puede pasar al baño para ponerse su traje de héroe, y, por cierto, le deseo suerte. Ante estas palabras Momo agradeció y luego se dirigió al baño, allí se desvistió y se colocó su traje de heroína. En serio, debo cambiar esto, un 10% menos de tela y andaré desnuda, diría la chica mientras se veía en el espejo. Bueno, que sea lo que tenga que ser.
Tras decir eso, la chica saldría del baño y luego caminaría hasta la oficina principal. Una vez allí tocaría 3 veces y una voz masculina le respondería con un pase, a lo que Momo abrió la puerta y se encontró con un hombre de cabello verde con mechones rubios, vestido con un traje blanco y un par de lentes. Buenos días, soy. Sé quién eres, niña. Nezu me envió toda tu información antes de que llegaras, y también sé el por qué estás aquí, pero la pregunta es, ¿de qué eres capaz? Ante esta pregunta Momo se puso algo nerviosa, pero de inmediato reunió valor y encaró al sujeto. Soy capaz de muchas cosas, y eso incluye convencerlo de que puedo hacer las pasantías aquí. Ante estas palabras el sujeto se levantaría y miraría fijamente a la aspirante a heroína. Si no te molesta, me gustaría ver eso, señorita Yaoyorozu. Tras decir eso el hombre se acomodaría las gafas, haciendo que por un breve segundo sus ojos no fuesen visibles, y cuando regresaron estos eran diferentes. La esclerótica era negra y la pupila era púrpura con un patrón cibernético, a lo que Momo crearía un cuchillo arrojadizo a escondidas y diría: pues aquí lo espero.